Buenos días. El tema de hoy es el derecho a un recurso efectivo. El derecho a un recurso efectivo es un pilar en la arquitectura de los derechos humanos. Este nos permite acudir a una instancia judicial o cuasi judicial para poder obtener una reparación cuando nuestros derechos han sido vulnerados. Es en esencia un mecanismo que garantiza la justicia y la protección efectiva de otros derechos. Esto, su misma inclusión en diversos documentos fundamentales, como la Declaración Universal de los Derechos Humanos, el Convenio Europeo de Derechos Humanos, subraya la importancia universal que son estos recursos. Bueno, para que este derecho a un recurso sea realmente efectivo y significativo, este debe cumplir ciertos elementos clave, que es el acceso a la justicia, que implica que todos sin excepción pueden presentar sus casos ante el tribunal, el remedio adecuado asegura que los recursos no sean solo simbólicos, que no sean únicamente de nombre, sino que realmente corrijan esta violación a derechos humanos. Además, es crucial que el proceso sea expedito y que los jueces sean imparciales e independientes. Los procedimientos nacionales e internacionales. A nivel nacional, los tribunales y otras instituciones desempeñan un papel crucial en la protección de los derechos humanos. Sin embargo, cuando estos recursos se agotan o no son efectivos, las instancias internacionales son las que entran en el juego. Las organizaciones como el Comité de Derechos Humanos de la ONU y las cortes regionales ofrecen una capa adicional de protección de estos derechos, pero suelen requerir que primero se hayan agotado recursos internos, reflejando así el principio de subsidiariedad. En la siguiente diapositiva hablamos de los desafíos. El implementar el derecho a un recurso efectivo enfrenta muchos desafíos, como es la falta de independencia judicial, donde los jueces pueden ser influenciados por intereses externos y esto provoca una socavación en la justicia. Además, barreras como los altos costos de los procedimientos legales, la falta de información sobre derechos y recursos y la representación legal inadecuada limitan el acceso a la justicia de las personas. Los retrasos procesales causados por la congestión de tribunales que están saturadísimos, esto puede provocar que la justicia llegue demasiado tarde. Lamentablemente no contamos con los suficientes operadores, o más bien nos damos abasto porque por más que se ponga y demás, eh, nunca es suficiente. Son demasiados los casos que llegan, entonces no es suficiente, no nos damos abasto. Y finalmente, las limitaciones institucionales.
En esto incluyendo la falta de recursos y capacitación, también la obstaculización, la eficiencia de los recursos, ya que no todos los recursos son eficientes para estos casos. Casos destacados y sus jurisprudencias. Vamos a analizar los casos destacados que nos permite comprender cómo se aplica el derecho, un recurso efectivo en la práctica. En López Long versus Honduras, la Corte Interamericana subraya la importancia de la independencia judicial, mientras que en Arley versus Irlanda, la Corte Europea destaca la necesidad de asistencia legal para garantizar el acceso a la justicia. En Velázquez Rodríguez versus Honduras, la Corte Interamericana establece que los estados tienen la obligación de investigar y sancionar violaciones graves, como son los casos de desapariciones forzadas. Este es uno de los casos más graves a las cuales nos enfrentamos día a día. Los mecanismos de reparación. Las reparaciones pueden adoptar múltiples formas, cada una adecuada a diferentes tipos de violaciones. La reparación material, esta incluye una compensación económica. Está la reparación moral, que diferencia de la material. Esta es más simbólica, abarca disculpas públicas, rehabilitación del nombre, etc. Las reparaciones simbólicas, como memoriales y monumentos, estos son importantes para reconocer y recordar a las víctimas. Y finalmente tenemos las reformas institucionales. Estas son muy esenciales para poder asegurar que las violaciones no se repitan. Con estas se implementan cambios en las políticas y en la práctica. El papel de las organizaciones no gubernamentales en la sociedad. Las ONG u organizaciones no gubernamentales y la sociedad civil, estos desempeñan unos roles cruciales para la protección de los derechos humanos. Estos actúan como vigilantes, esto denunciando por tipos de violaciones y así aseguran que los estados cumplan con sus obligaciones ante estas violaciones. Estos también pueden proporcionar asistencia legal y representación a quienes más lo necesitan en caso de ser necesario. A través de la educación y la sensibilización, aumentan el conocimiento sobre los derechos humanos y los recursos disponibles. Además, mediante la independencia política, influyen en la creación y reforma de leyes y políticas para mejorar la protección de estos derechos humanos. Esto es muy importante, ya que estamos en constante actualización y conforme vamos avanzando van aumentando el reconocimiento de los derechos humanos, ya que en un punto estos no eran reconocidos hace mucho. Entonces han sido pues siendo reconocidos y para esto hay que tener diferentes mecanismos para protegerlas y hacerlos valer. Para eso es la importancia de conocer y aplicar estos tipos de mecanismos. En conclusión, ya para concluir, vamos a recordar que es fundamental el derecho a un recurso efectivo,
ya que este es vital para la protección de los derechos humanos, ya que este involucra un acceso a la justicia, un remedio adecuado y un proceso de un plazo razonable por órganos independientes e imparciales. Aunque sí existen actualmente desafíos significativos, debemos trabajar continuamente para superarlos. Esto puede incluir el promover reformas judiciales, hacer la justicia más accesible y fortalecer la independencia judicial, que es lo más importante. Solo así vamos a poder asegurar que este derecho sea verdaderamente efectivo y proteja adecuadamente a todas las personas. Entonces, con eso terminamos el tema. Esta semana sí vamos a tener una actividad. Va a ser un cuestionario. Este cuestionario va a estar disponible en nuestra aula el 1 de julio. Desde el 1 de julio ya debe estar ahí. Hasta el 7 de julio a las 29:59. Esta evaluación consta de 10 preguntas. Estas van a ser de opción múltiple sobre el contenido que hemos visto en los videos pasados. Estos están disponibles, ya están publicados en el aula. Todo el material que necesitan ya está publicado. Es muy importante que planifiquen el momento en el que van a presentar cada uno de sus evaluaciones. Deben de estar en un ambiente cómodo, relajado, que su equipo esté con buena conexión a internet, ya sea su laptop, tablet, PC, lo que sea, que no sufra de ninguna falla de corriente eléctrica, que no se quede sin batería, que tenga la suficiente batería, tengan buena conexión. Recuerden que la duración de la prueba es de 120 minutos. Tienen 2 intentos, recuerden, para presentarlo. Ya una vez iniciado, no pueden detenerse. Para preparar el examen parcial, prepárense con todos los temas ya vistos hasta el momento, hasta el día de hoy. Se les va a recomendar utilizar el navegador Google o Firefox. Es importante que en caso de que se les congele la pantalla, que aparezca error, tengan un problema con el acceso con su contraseña, alguna falla eléctrica o suspensión de internet, tómenle captura de inmediato y contacten. Ahí les aparece un botón que dice contactar a tu tutor. Es muy preferible que ya estén con la captura de la imagen en donde les marcó error, en donde se les fue el internet, etcétera, para que se demuestre lo ocurrido y donde se muestre también la hora y fecha del impedimento de presentar la evaluación. Entonces es importante que estén en condiciones de presentarla, tanto en el ambiente como con buena conexión a internet, un buen ordenador, y cualquier inconveniente, contactar de inmediatamente al tutor. Allí aparece contacta a tu tutor para que no tengan problema a la hora de evaluar. Cualquier duda que les llegue a surgir, pueden contactarme también. Si tienen alguna duda sobre el tema, alguna participación, pueden hacérmelo saber. Y si no, sería todo el día de hoy. Ok. Gracias.